Hola, hola chiquillos, bienvenidos a un capítulo muy especial de Grandes Desarrolladores. Hoy para celebrar que por fin se acabó mis 6 meses de castigo con mi strike de YouTube, ya puedo subir videos de más de 15 minutos y quería celebrarlo con un especial a una de mis casas de videojuegos favoritas, que es Nintendo. En 1633 el gobierno japonés prohibió todos los juegos de cartas como medida para detener las apuestas ilegales. De esta forma había solo un juego de cartas que estaba permitido y se llamaba Hanafuda y utilizaba ilustraciones en vez de números en las cartas. El juego, aunque era súper novedoso, no fue muy exitoso hasta que llegó un caballero llamado Fusajiro Yamauchi que cambió las ilustraciones simples por trabajos de artesanía dibujados a mano en las cartas. Con el éxito de su creación, Yamauchi abrió su primera tienda de cartas y la llamó Nintendo Kopai. Más adelante abriría una segunda tienda en Osaka y expandiría su negocio a otros juegos de cartas. Más adelante, en 1956, Hiroshi Yamauchi, nieto de Don Fusajiro, viajó a Estados Unidos a establecer negocios con las compañías de juegos de cartas. Al llegar se sorprendió al ver que la compañía de cartas más grande de todo Estados Unidos usaba solamente una oficina para funcionar. Y esto le dio para darse cuenta que el negocio de las cartas era demasiado limitado y no ofrecía oportunidades para mayor crecimiento de la empresa. Entonces tomó la decisión en el año 1963 de transformar la Nintendo Playing Card Company a llamarse simplemente Nintendo Company, para así comenzar a experimentar en otros negocios. De esta forma, Nintendo fue marca de taxi, de un hotel parejero, de arroz instantáneo y de un montón de productos más, mientras veían en qué se podían especializar para ganar más plata. Para el año 1964 el negocio de las cartas había decaído y Nintendo tenía las acciones más bajas de toda su historia. Hasta que un día Hiroshi Yamauchi, mientras recorría las dependencias de la empresa, encontró una mano retráctil en proceso de creación. Al preguntar quién era el responsable de este invento, se encontró con Gunpei Yokoi, que en ese momento era un ingeniero de mantenimiento de la empresa y había fabricado el juguete en su tiempo libre. Yokoi fue promovido a desarrollador de productos de la recientemente creada Nintendo Games, y más adelante el mismo Yokoi sería el responsable de inventar la Game Boy, entre otros grandes títulos y consolas de Nintendo. Para el año 1966, la Ultra Hand, el invento de Gunpei Yokoi, llevaría a Nintendo a la fama como compañía de juguetes. Después, en el año 1973, Hiroshi Yamauchi, con la producción de Gunpei Yokoi, crearon un sistema de disparo en objetivo, similar a lo que es el Duck Hunt en la NES. Se llamaba Laser Clay Shooting System, y con el éxito de estos juegos, Nintendo entraría por primera vez en el mercado de los videojuegos. Para el año 74, Nintendo se aseguró los derechos para distribuir la Magnavox Odyssey en Japón, y en el año 77 crearon sus primeras consolas y se llamaron Color TV Game, que consistían en un juego de distintas versiones que se conectaba a la TV. Para el diseño de las carcasas de estos juegos, Nintendo contrataría a un joven estudiante en práctica llamado Shigeru Miyamoto, que sería más adelante el responsable de las más grandes franquicias de la industria de los videojuegos como Mario Bros, Zelda y Donkey Kong. En 1975 Nintendo entró a la industria de los arcades con un juego que se llama EVR Race, creado por el primer diseñador de Nintendo, Genyo Takeda, quien fue más adelante responsable de la Nintendo Wii del año 2006. Pero el gran salto de Nintendo llegaría en 1981 con Donkey Kong para las máquinas arcade. Diseñado por Miyamoto, resultó ser un gran éxito y su portabilidad a consolas como la Atari 2600, la Intellivision y la ColecoVision puso a Nintendo en el mapa. Este juego fue también la primera presentación de Mario como personaje de videojuegos. En 1982, Universal Studios demandó a Nintendo por el uso de Donkey Kong y su parecido con King Kong. Demandaron el pago de licencia o el cese definitivo del uso del personaje, a lo cual Nintendo no quiso llegar a un acuerdo y el caso se fue a juicio por 7 días. Como resultado, Universal Studios perdió la demanda bajo los términos de que King Kong era de dominio público y la figura no pertenece a Universal. Y aunque así lo perteneciera, para ellos no existía un parecido entre ambos personajes. Esta demanda significó para los ejecutivos de Nintendo que ya estaban en el mapa y se habían transformado en una empresa de videojuegos de influencia mundial y ya muy posicionada. El lugar de Nintendo en la historia de los videojuegos no deja lugar a dudas. Siempre han estado a la cabeza de la tecnología y la innovación, incluso cuando las ventas no los han acompañado tanto. Para entender un poco el impacto y el legado que ha tenido Nintendo en toda la historia y el mundo de los videojuegos, vamos a revisar algunas de sus invenciones e innovaciones más importantes. Bueno, el primero es el D-Pad. Fue diseñado por Gunpei Yokoi en el año 1982 como un control direccional distinto para la serie Game & Watch. El éxito de su diseño y funcionalidad llevaron a su implementación en la primera consola de Nintendo, la Famicom, y de en adelante en todas sus consolas, tanto de Nintendo como de otras compañías hasta el día de hoy.
también sería utilizado en controles remotos, calculadoras, celulares y todo tipo de tecnología. El segundo serían las licencias. Luego de la crisis de los videojuegos del año 83, la cual fue causada en gran parte por la falta de licencias en videojuegos, Nintendo quiso asegurarse que esto nunca más volviera a pasar, así que creó un sistema de venta de licencias que permitiría a las compañías externas a Nintendo desarrollar juegos para sus consolas. Todo esto bajo estrictas reglas establecidas por Nintendo, como por ejemplo, la empresa desarrolladora no podía aportar el juego hecho para Nintendo a otras consolas durante 2 años, y una compañía desarrolladora no podía producir más de 5 juegos para una misma consola de Nintendo en el plazo de 1 año. Todo esto para evitar la sobresaturación del mercado, que fue otra razón de la caída del año 83. Además de este sistema de licencias, Nintendo creó un chip llamado 10NES Lockout Chip, que limitaba el software que se podía utilizar en sus consolas. De esta forma, controlando a las desarrolladoras externas que pudieran crear juegos para sus consolas sin la venia de Nintendo. Junto a todas estas limitaciones, Nintendo en sus primeras consolas tenía un estricto control sobre las escenas de violencia, sexo, religión, política y racismo que pudiera haber en sus juegos. Un claro ejemplo de esto fue Mortal Kombat, que en su versión para la Super Nintendo la sangre era de otro color para que pudiera aparecer sudor. Y por esto fue que vendió menos en la Super Nintendo que en su rival Sega Genesis, que tenía los juegos sin censura. Una vez que se estableció la RCB como sistema oficial de clasificación para los videojuegos, Nintendo dejó de lado la mayoría de sus restricciones, pero mantuvo sí algunas hasta el día de hoy. La tercera vendría siendo el personaje de Mario Bros, que como mencionaba anteriormente, su primera aparición fue en el juego original de Donkey Kong, donde se llamaba Jumpman y tenía la misión de rescatar a la princesa. Este juego se inspiró en la dinámica popularizada por Popeye, que siempre tenía que rescatar a Olivia de Brutus. Después de su inicial aparición, Miyamoto quiso que Jumpman fuera un personaje de referencia para su próximo videojuego y lo rebautizó como Mario, para introducirlo al mercado norteamericano. Adicionalmente, introdujo a Luigi, el hermano de Mario, para poder brindarle a los usuarios la experiencia del multijugador. De ahí nace el primer juego de la saga Mario Bros. En el año 1982, creado para las arcades de Nintendo. En esta entrega, los dos personajes debían enfrentarse en un mundo subterráneo rodeado de tuberías, de las cuales salían tortugas y otras criaturas que amenazaban sus vidas. La misión de Mario y Luigi era luchar contra estas criaturas y mantener limpias las tuberías. Y sin embargo, si en algún momento el juego cooperativo se hacía aburrido, los jugadores se podían enfrentar uno al otro en una batalla hasta el final. Después de un modesto éxito del primer juego, con el lanzamiento de la NES, llegaría Super Mario Bros. En 1985, y con este grandes cambios para la saga. Los hermanos saldrían de las cañerías para enfrentarse a Bowser, la tortuga gigante que se apoderó del Mushroom Kingdom y que raptó a la princesa Peach. Los jugadores debían atravesar 8 mundos distintos, cada uno de los cuales ofrecía 5 niveles. Así Mario fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día. El juego original de Mario Bros. Se transformó creo que es el segundo juego más vendido de la historia de los videojuegos. Si no me equivoco, el primero es el Wii Sports, también de Nintendo. Algunos datos curiosos sobre el personaje más importante de Nintendo, que es Mario. Le pusieron Mario en honor al bodeguero de los años 80 en Nintendo, que se llamaba Mario Segale. Mario usa gorra porque en esa época los animadores no podían animar el pelo, entonces para ahorrarse ese trabajo, una gorrita para taparlo. Antes de tener la profesión de plomero, Mario fue carpintero, y en el año 2006 Super Mario Bros. Fue elegido por el gobierno de Japón como uno de los medios más representativos y significativos de la cultura y los medios artísticos de ese país. La historia de Nintendo, aunque muy innovadora, estuvo también plagada de muchos errores que le impidieron en su momento mantenerse a la cabeza de la carrera de las consolas. Acá vamos a revisar algunos de los más graves. El primer error que podría nombrarles sería el uso de los cartuchos. La Nintendo 64 salió en el año 96, un año después de que sus competidoras, y con la Sony PlayStation ya más que establecida en el mercado. Esta fue la única consola en el mundo en usar cartuchos en esa generación, y fue esta la razón de sus pocas ventas y falta de juegos. Aunque la consola en sí era más poderosa y mejor evaluada que sus competidoras, tenía un precio de venta bastante mayor y muy pocos juegos en su lanzamiento. Esto se dio principalmente por los cartuchos, que comparados con el CD-ROM tenían menos capacidad y eran más caros de producir, además que llevaba mucho más tiempo de desarrollar los juegos para los cartuchos. Nintendo defendió su decisión basándose en que el cartucho era una buena herramienta contra la piratería, pero se ganó el rechazo de los desarrolladores, que lo tomaron como una forma de cobrarles más caro para desarrollar los juegos, por lo que abandonaron la consola para realizar juegos para la PlayStation. Más adelante, para poder solucionar esto, Nintendo lanzaría la 64 DD o Disk Drive,
Un periférico que anexado a la base de la consola permitía jugar juegos en CD-ROM y conectarse a internet. Está disponible solo de orden por correo y fue lanzado solo en Japón. Se descontinuó después rápidamente y solo salió a la venta en retail para eliminar el stock que ya se había producido. Se hicieron solo 9 juegos para este sistema. El segundo error vendría siendo los discos ópticos. Se supone que los discos eran la solución a todos los problemas de Nintendo, pero nuevamente lo hicieron de la forma equivocada. En 2001 lanzaron la GameCube, por fin una consola con discos, pero decidieron usar discos ópticos en vez de DVD, que usaban sus competidoras, nuevamente escudándose en el sistema de la piratería. El disco óptico tenía menos capacidad y era mucho más caro de producir, lo que nuevamente rehuyó a los desarrolladores externos. Esto sumado a que los títulos de lanzamiento de la consola eran deficientes y la GameCube fue la primera consola de Nintendo en lanzarse sin un nuevo juego de Mario. Después para la GameCube saldría el Mario Sunshine, pero no tuvo tampoco una muy buena recepción. Otro error muy importante también sería el uso de aplicaciones. Nintendo siempre ha manifestado su deseo de que sus consolas sean más centradas en los juegos que en las distintas aplicaciones que se les puede dar. Es por esto que se demoraron bastante más que sus competidores en acceder a los cooperativos online y sobre todo a las distintas aplicaciones que se le podía dar a una consola con el uso del internet. Se aseguraron de que solo pudiera jugar con amigos que conocen y limitaron el acceso a las redes de juegos por internet, a diferencia de Xbox, que desde un principio se destacó por su plataforma Windows Live. Además de esto, cuando en las primeras consolas de Sony y Microsoft podía reproducir CD y DVD, Nintendo aún estaba atascado en el cartucho y en el disco óptico que limitaba estas funciones, lo que lo llevó a quedarse atrás en la carrera de las consolas, con la excepción de la Wii, que llegó a solucionar todos estos problemas y llegó a Nintendo nuevamente a la cima. Pero no todos son errores y también Nintendo ha tenido muchos grandes aciertos. Siempre han tenido muy buenos instintos, muy agudos y se han mantenido simples ante todo, lo que los ha ayudado a mantenerse como uno de los más grandes de la historia de los videojuegos. Acá algunos de sus aciertos más importantes. El primer y uno de los grandes aciertos que siempre ha tenido Nintendo son sus consolas portátiles. Aunque existían antes del lanzamiento de la Game Boy en el año 89, las consolas portátiles de Nintendo fueron las que hicieron visible este modo de jugar al mundo, con precios muy accesibles y juntándolas con fenómenos como Tetris. Desde entonces Nintendo ha visto a sus sucesores ser la imagen del entretenimiento electrónico desde los 90 en adelante. Porque antes de Harry Potter y todo ese show, Pokémon era como la locura de los niños de cierta edad en esa época. Gracias al rango de popularidad de consolas como la DS, jugadores casuales y experimentados, Nintendo continuó con su buena racha, expandiendo su audiencia más allá de los jugadores tradicionales y de los niños. A pesar de una leve caída con algunos problemas con el lanzamiento de la 3DS, el mercado de las consolas portátiles sigue siendo hasta hoy dominado por la compañía que los definió hace más de 23 años. Lo segundo vendría siendo la innovación, estableciendo un estándar que sería seguido por la siguiente generación de consolas. No fue solamente el Game Boy que inspiraría a miles de otros. La NES del año 1983 se transformó en una maravilla global que llevaría a todos a tomar los videojuegos un poco más en serio. Aunque no siempre lograron darle en el clavo, como fue en el caso de la pantalla de la 3DS o la tablet de la Wii U, Nintendo también es responsable del inmensamente popular control de movimiento de la Wii. Aunque Sony ya lo estaba desarrollando previo al lanzamiento de la Wii, fue Nintendo quien lo popularizó y abrió el camino para el Kinect de la Xbox y el Move de la PlayStation. Otro gran acierto sería la expansión del mercado de los videojuegos. Como mencioné antes, Nintendo es el único responsable de llevar la industria de los videojuegos a gente con poco y nada de interés en este medio. Mientras que juegos como Call of Duty arrasaban con los rankings a fines de los 2000, juegos como el Wii Sports y el Wii Fit fueron la locura de esos años en todo el resto de la gente que no era precisamente el público objetivo de juegos como Call of Duty, arrasando con todo el retail en la época de Navidad de esos años. Otro gran acierto de Nintendo son sus iconos. Xbox tiene el Master Chief de Halo y Sony tiene el Sackboy de Little Big Planet, pero ni uno de estos personajes se logra igualar a lo logrado por Nintendo y sus personajes más reconocibles. Super Mario, Link, Donkey Kong y muchos más. Esta es una compañía con los personajes más reconocibles de los videojuegos y en algunos casos de la cultura pop en general y que definió la niñez de miles de personas. Así es como muchas empresas, dentro y fuera del mundo de los videojuegos, miran a Nintendo con admiración por todo lo que han logrado en estos 50 años de carrera. Ellos son responsables de los íconos de la cultura pop más importantes de nuestra historia. Así que es por todo esto que quise dedicarle este capítulo a Nintendo, una de mis casas favoritas. Ojalá les haya gustado, coméntenme qué opinan, suscríbanse, denle like, denos like en Facebook y cuéntenlo a sus amigos. Chao.